Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Primero que nada, ¿alguna duda de la práctica que tenían que terminar? La número 5, la de lo de Excel. No. Ok, porque hoy empezamos con el tema de Visual Basic for Applications. Entonces, hoy, por ser como el tema introductorio, bueno, hay práctica obviamente y ya vamos a empezar a hacer funciones y demás, pero sí voy a pasarles la presentación para aclarar algunos conceptos primero y ya después utilizarlos dentro de lo que es ya el editor de Visual Basic en Excel. Voy a compartirles entonces un poquito la pantalla. No quiero extenderme demasiado aquí, pero como les digo, sí para presentar algunas cosas que son importantes, que tienen que considerar. Recuerden que para todas las sesiones, todos los temas que hemos visto, hay una presentación. Entonces, siempre es bueno que la repasen ahí, si tienen alguna duda, y si no, pues me preguntan a mí, pero acuérdense que ahí están esas presentaciones. ¿Okay? Entonces, en el tema, bueno, de lo que son funciones, pues hay que empezar por decir, Visual Basic, ya vimos cómo utilizar las funciones de Excel, las que trae predefinidas. Y esas funciones, bueno, pues las escogemos por nombre, entre paréntesis le asignamos los parámetros, que los parámetros son los valores con los que se ejecuta esa función y que nos dan un único resultado. Y sabemos que es un único resultado porque nosotros lo vamos a almacenar en una celda y es el valor final que va a tener la celda después de ejecutar todas las funciones de la fórmula que nosotros escribimos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con Visual Basic es que nosotros vamos a crear nuestras propias funciones y las vamos a utilizar igual. Nosotros ponemos en la celda el nombre de la fórmula, le ponemos los parámetros y nos va a devolver un único resultado. Entonces, este es un concepto que tienen que tener claro porque hay dos tipos de macros. Las funciones, que son estas que me devuelven un valor específico, y existen las subrutinas. Las subrutinas son rutinas de programación, y que tienen hacen un montón de procesamientos diferentes, pero no devuelven un único valor, sino que es como generar todo el resumen de todos los datos. Entonces, a final de cuentas, vamos a tener varios resultados. Entonces, esa es la diferencia básica. En las funciones se imaginan exactamente las de Excel. Como les decía acá, y bueno, esto es un poquito introducción a las macros para que veamos de qué estamos hablando. Variables y constantes son súper importantes porque yo les había comentado cuando estábamos viendo lo de los algoritmos, de que uno asigna variables de memoria para guardar valores temporales. En programación, pues obviamente se hace ya el proceso de reservar un espacio de memoria para tener esos valores, pero nosotros debemos poder identificar el mejor tipo de datos con base en el tipo de valor que vamos a almacenar ahí. Y para eso, pues entonces hay que hacer la declaración correcta porque lo que se hace es reservar la cantidad de espacio y memoria necesario para guardar ese tipo de valor. ¿Okay? Y después ya vamos a empezar con la creación de las macros. Algunas de estas cosas son como un repaso de lo que habíamos visto en los algoritmos, pero que ya en programación sí se vuelven muy importantes de respetar y de seguir. Entonces, primero, programación orientada a objetos. Hay que entender que este paradigma de programación lo que trata de hacer es emular comportamientos de diferentes objetos, como su nombre lo dice, a partir de sus características y de los comportamientos esperados. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar de que tenemos una clase de objeto que es un perro, por ejemplo. Entonces, para todos los perros, que aquí tengo dos perritas lindas que están aquí a la par mía, para cada perro vamos a decir que tienen 4 patas, eso es una característica, que tienen pelo, que tienen ojos, tienen lengua, que tienen dientes, que tienen uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las características de un objeto de clase perro y va a funcionar para cualquier objeto de clase perro. ¿Ok? Adicionalmente, aquí voy a pasar un poquito la diapositiva, ¿verdad? Esas son las propiedades del perro, son las características que nosotros podemos visualizar. Y como características que son,
nosotros vamos a asignarles valores específicos dependiendo del comportamiento. De hecho, vean que estoy hablando de que existe la clase de objetos que es perro y cada instancia de esa clase de objeto es un perro en específico. Entonces, digamos, yo tengo 2 labradoras negras y aquí las tengo a la par mía. Entonces, tengo 2 instancias de ese objeto. Y entonces ya cada una, todas tienen nombre, todos los perros tienen nombre. Pero entonces el valor que tiene ese nombre ya es un valor que yo le asigno a la propiedad. Entonces la propiedad nombre de una de ellas es Yoru, la propiedad nombre de la otra es Tiachi. ¿Ok? Por ejemplo, sabemos que todos los perros ya dijimos que tienen pelo. Entonces, una característica del pelo que tienen los perros es el color. Y entonces yo puedo decir, bueno, para ellas dos, el color del pelo es negro. Entonces yo puedo asignar valores específicos y a partir de todas esas características y de los valores específicos que yo les dé, es donde tengo a cada objeto que es diferente uno del otro. Pero siguen siendo objetos de tipo perro, de clase perro. Por eso van a compartir la existencia de esas características del pelo, del hocico, de las patas, etcétera, etcétera. Ahora bien, adicional a las propiedades, existen los comportamientos. Y los comportamientos son lo que nosotros conocemos como un método. Entonces, ¿qué hace un perro? Un perro jadea, un perro ladra, un perro duerme. En el caso de las mías, los perros roncan también. Entonces, son comportamientos que suceden y que nosotros eventualmente podemos activar un comportamiento de esos. Si yo le digo a ellas, ya vamos a comer, por ejemplo, ya aquí me levantaron las orejas, pues entonces ellas van a comer. Nosotros podemos decir en qué momento se va a realizar esa acción y ellas comen. Cuando yo les digo, por ejemplo, que busque algo, ellas van corriendo y corren y buscan lo que yo les estoy diciendo. Entonces son comportamientos esperados que yo puedo activar en un momento específico. Y además tengo los eventos que son las reacciones que ellas tienen. Entonces, si ellas huelen a un animal que anda por aquí fuera de la casa, por ejemplo, ellas se erizan y se van corriendo a ladrar. Ellas están protegiendo. Pero ellas no es que van a hacer eso ante una orden que yo les dé, por ejemplo, sino que es porque ellas perciben un olor, ellas reaccionan a ese olor desconocido. Entonces, ¿por qué les digo esto? Digamos, con los perros, que no sé si ustedes tienen perros y han compartido lo que es la vivencia con perros, pero igual podemos hacerlo haciendo las características, métodos y eventos que tenemos las personas, que tienen los carros, que tienen las plantas, etcétera, etcétera. En los objetos de programación, lo que nosotros también tenemos es exactamente eso. Hay propiedades que son específicas para cada tipo de objeto, que nosotros les podemos asignar el valor. Hay métodos que nosotros podemos ejecutar, activar en ciertos momentos específicos y algunos de ellos se generan en forma automática. Y además están los eventos, que los eventos son las reacciones que va a tener nuestro programa dependiendo de la interacción que tenga con el usuario. ¿Cómo qué? Como cuando tenemos una pantalla y hay un botón. Entonces el usuario puede decidir si presiona el botón o no lo presiona. Y dependiendo de esa acción de presionarlo o no presionarlo, se van a realizar un conjunto de instrucciones o se van a realizar otras. Entonces, por aquí tenemos que tener claro este concepto para que entendamos cuando vamos a programar si tenemos que establecer el valor de una propiedad, si tenemos que ejecutar alguno de los métodos o si tenemos que programar alguno de los eventos, porque de eso va a depender que funcione el programa de la forma en la que nosotros necesitamos o queremos, con base en los requerimientos. ¿Okay? Entonces, por ahí, Visual Basic for Application, como les dije, hay macros, así es como se llaman estas rutinas de programación, que son las dos que les dije, las funciones, que son las que vamos a trabajar hoy, y las subrutinas que vamos a trabajar de hoy en 8. Para generar macros hay dos métodos desde Excel. Bueno, recordarles, ¿verdad? También Visual Basic for Applications es el lenguaje de programación Visual Basic, pero enfocado en las aplicaciones de Office. Entonces, todas las aplicaciones de Office tienen su parte para desarrollo de rutinas de programación en Visual Basic y uno podría ir a programarlas. Claro que hay que conocer, pues, de cada aplicación cuáles son los objetos específicos, cómo funcionan los métodos y cómo trabajan los eventos para poder trabajarlos en forma conjunta, pero eventualmente yo podría hacer una rutina de programación que trabaje
con varias de las aplicaciones al mismo tiempo. Les decía, perdón, que hay entonces dos formas de hacer las macros. Una es grabándolas, que cuando las grabo, lo que ustedes hacen es, aprietan un botoncito, ahorita lo vamos a ver, efectúan un conjunto de instrucciones en la hoja de Excel. Ahí no tienen que entrar al editor de Visual Basic. Y le dan detener y entonces a eso le ponen un nombre, se genera automáticamente el código de programación y cuando ustedes van a utilizar exactamente las mismas funciones, todo lo que hicieron igual que como lo grabaron, lo que hacen es ejecutar la macro. Entonces por ahí ya la tienen hecha. Sin embargo, eso no es lo que nos interesa a nosotros. Les voy a enseñar cómo se hace, pero de hecho ni siquiera lo voy a incluir en el examen ni en nada de eso. Porque lo que me interesa es que nosotros creemos nuestras propias macros. Después, dentro de los objetos de Visual Basic tenemos estas jerarquías. Es importante conocer las jerarquías, identificarlas para saber qué tipo de métodos y eventos vamos a utilizar dependiendo del caso. Entonces, está el objeto, la mayor jerarquía, el application, que corresponde precisamente a Excel. Entonces, Excel tiene sus propios métodos a partir de los cuales nosotros, por ejemplo, podemos establecer cuál es la última fila con datos de una hoja. Y entonces podemos utilizarlo, sirve para cualquier hoja, de cualquier archivo, porque es un método de la aplicación, la búsqueda que hace. Y así como esos hay varios que son propios de la aplicación. Poco a poco vamos a ir viendo cuáles vamos a utilizar para hacer esa relación. Y lo que es importante aquí es que cuando usamos un método, por ejemplo, del objeto aplicación, yo tengo que indicar que es de la aplicación. Si estoy, por ejemplo, en este otro, que es un objeto tipo libro, es un archivo Excel en cualquiera de los formatos que nosotros podamos ver, el XLSX, que es el normal, y el XLSM, que es el habilitado para macros, pues entonces este objeto también tiene que se abre el archivo, que se cierra el archivo, cada vez que se salva, si se va a imprimir, todo ese tipo de cosas que nosotros podemos decir, ok, bueno, cada vez que se vaya a imprimir el archivo, nosotros vamos a generar una copia en PDF, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos programar ese evento específico para que se grabe la copia en PDF cada vez que se imprime. Y entonces, si yo estoy en este archivo, en un archivo 1, y quiero acceder a una celda de otro archivo, pues entonces yo tengo que poner el nombre del objeto, punto, y el nombre pues de la hoja y el nombre de la celda. Entonces, mediante los puntos yo voy navegando entre las propiedades, los métodos y los eventos de cada uno de los objetos. Y para hacer entonces esas referencias, tengo que establecer ese nombre, el punto y cualquiera de los tres elementos que quiera utilizar. Tengo el objeto worksheet, que es cada una de las hojas del archivo de Excel. Igual tiene sus propios métodos, sus propios eventos, como añadir una hoja, como cambiarle el nombre, como, no sé, hay un montón. Ahí los vamos a ir viendo. Esos son los primeros que se me ocurren, como que puedo activar una hoja, como que puedo seleccionar celdas de la hoja, que puedo imprimir esa hoja, etcétera, etcétera. Y por último, voy a tener el objeto que se llama range, que se refiere a cada una de las celdas y eventualmente a un grupo de celdas que yo asigne. Entonces, para cada celda que tengo, yo tengo el valor que tiene la celda, tengo la fórmula, que son propiedades diferentes. En la fórmula se almacena todo el cálculo, las funciones, las operaciones, y en valor se almacena el resultado de la fórmula. Por ejemplo, puedo ponerle color, puedo poner tanto a las letras como al fondo, puedo ponerle negrita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puedo ir trabajándolos a través del objeto que se llama range, que son las celdas. Para, bueno, grabación de macros, ahora se las voy a enseñar un ejemplito ahí directamente. Y ahorita también vamos a ingresar a la parte del editor para que ya vean cómo lo hacemos. Esto es solo ahí, está en la presentación como una pequeña referencia, por si alguien quiere repasar, pero ahorita lo vemos directamente en el Excel. Existe un objeto que se llama módulo, que los módulos lo que hacen es como abrir un archivito, una ventana de programación, en la cual nosotros vamos a escribir nuestras propias macros. Nosotros vamos a escribir ya sean funciones o sean subrutinas bajo ciertos criterios que ahorita vamos a ver. Para efecto de nuestro curso solo vamos a utilizar
estos módulos sencillos, no vamos a utilizar módulos de clase, nosotros no vamos a empezar a crear clases de objetos, ni mucho menos, sino que solo vamos a hacer rutinas de programación con los objetos que ya vienen disponibles con la aplicación. Pues así es como se vería, ¿verdad? Si esto es un módulo, aquí vean que tenemos, vean, ahora les voy a decir también de una vez. Estos folders que aparecen aquí, ahorita los vamos a ver en el editor. En algunas configuraciones de las computadoras no aparece el foldercito, digamos como aquí que dice módulos, que dice los objetos, etcétera, etcétera, sino que aparecen directamente solo estos nombres. Como les digo, eso depende de la configuración, no es ningún problema que no les aparezca. Esto es la macro escrita en el módulo, ¿verdad? Vean que aquí podemos ver, siempre me va a decir dónde, la ventana de programación que tengo abierta, a quién pertenece, y esto es un ejemplo de una subrutina, donde esta subrutina lo que hace es enviar un mensaje al usuario que dice hola a todos. Esta es básicamente la conformación. Esto es el explorador de proyectos, donde el explorador de proyectos, por un lado, cada proyecto lo va a entender como cada archivo que fue abierto. Y dentro de cada archivo, en este caso tenemos este libro 2, me dice que hay una hoja que se llama hoja 1 y this workbook es el objeto que se refiere al archivo propiamente dicho. Entonces, si yo quiero programar algo del archivo, algún evento del archivo, pues entonces tengo que venir a grabar, escribir las macros en this workbook. Si quiero escribir una macro en una hoja, pues entonces abro aquí. Igual que como aquí está abierto el módulo. En cuanto a las variables y constantes, bueno, las variables habíamos visto que son celdas de memoria a las que yo les voy asignando valores a partir de la ejecución de ciertas instrucciones. Como su nombre lo dice, el contenido de la celda de memoria puede variar durante la ejecución de la macro. Entonces, por eso se llama variable. Y las variables van a existir durante la ejecución de la macro, nada más. Entonces, yo empiezo a ejecutar la macro, ahí declaro la variable, se reserva el espacio de memoria, se ejecutan todas las instrucciones, se le asignan valores. Cuando termino de ejecutar esa macro, pues entonces el espacio de la memoria queda liberado. Por eso dice que son valores temporales. Ya por terminar de ejecutarse ese evento, ese método, lo que sea, ya entonces ya no tengo disponibilidad de acceso para el valor que yo tenía ahí. Hay formas donde yo puedo declarar variables a diferentes niveles para que me duren por más que una ejecución de una macro, ahorita lo vamos a ver, pero siempre van a tener un valor que es variable y que es temporal. Entonces, como yo tengo que ir a declarar la variable, hay dos formas de utilizar las variables primero. Las implícitas es cuando yo no las declaro específicamente, sino que simplemente las uso. Visual Basic tiene ventaja, desventaja, dependiendo de cómo se vea, de que no se exige que yo declare una variable. Es decir, yo puedo estar programando y de repente se me ocurre que necesito una nueva variable y ahí simplemente pongo el nombre de variable en el uso, ya asignándole un valor o algo así. Ella, al encontrar un nombre desconocido, asume que es una variable en memoria, entonces reserva el espacio en la memoria y de una vez le asigna el valor. Sin embargo, el problema que tiene esto es, como habíamos visto en Excel, que a veces cuando no ponemos el valor numérico, no ponemos que es un valor de texto o algo así, dependiendo de las operaciones que queramos hacer, nos genera un problema. Esto pasa aquí, porque cuando no las declaramos, le asigna el tipo de datos que se llama variant, que es como acepta cualquier cosa. Pero entonces hay operaciones específicas que no se pueden hacer con eso. Por eso es que preferimos, por lo menos yo, y para efecto del curso, acuérdense, utilizar las variables que son explícitas, que son las que yo digo, ok, voy a reservar un espacio de memoria que se va a llamar de esta forma y voy a guardar un tipo de valor de estos. Y los tipos de datos ya vienen predefinidos por Visual Basic. Entonces tenemos que utilizar un tipo de datos de los que ellos nos dan. Esos, ay, se me hizo acá. Aquí. Estos son los tipos de datos, los básicos. Hay otros que son un poquito más complejos que los vamos a ver después. Los básicos para lo que vamos a empezar a trabajar son estos. Cuando hablamos de numéricos, este es el nombre que hay que asignarles en Visual Basic. Y aquí ustedes van a encontrar el valor mínimo y el valor máximo que puede ser asignado a una variable de este tipo. Si ustedes, por ejemplo, a un byte le tratan de asignar el valor 1000, les va a generar un error durante la ejecución de la macro, porque 1000 es una cantidad
por la forma en la que está diseñada las celdas de memoria, que no, es un número que no se puede incluir a nivel de bits y bytes en el espacio que tenemos en un byte. Se necesitan más. Entonces, este byte acepta valores desde el 0 hasta el 255. Y aquí tenemos el integer, acepta valores enteros, no puedo usar decimales, desde este hasta este. Y aquí tenemos este long, que también es de tipo entero. Ay, perdón. Cuando queremos utilizar decimales, tenemos estos tres. El single es el más pequeño de todos los decimales. Tenemos el double y, perdón, y tenemos el currency. El currency, bueno, perdón. Ay. En el single podemos utilizar hasta 7 decimales. En el double podemos utilizar hasta 16 decimales. En el currency solo me permite 4 decimales. Entonces, todo el resto de la capacidad de almacenamiento se utiliza para los dígitos enteros, la cifra entera. El currency es el que usamos normalmente para representar cifras monetarias, porque en cifras monetarias ya con 4 decimales es más que suficiente, no necesitamos más decimales. Entonces, cuando tengamos algún monto, entonces sería bueno utilizar el currency. Adicionalmente tenemos el tipo date, que representa una fecha y que va desde el 1 de enero del año 100 hasta el 31 de diciembre de 1999, recordando que internamente se almacenan como números. Podemos hacer sumas, hacer restas de las fechas. Tenemos de texto, el tipo de datos se llama string. No hay una longitud específica, sino que Visual Basic va acomodando los espacios de memoria dependiendo de los valores que les vayamos incluyendo a cada una de ellas. Y pues son todos los caracteres ASCII que podamos incluir ahí. Tenemos valores booleanos, que el tipo se llama boolean, y que solo me permite tener valores falso o verdadero. El valor por defecto me dice que es falso, es decir, cuando se declara una variable de memoria de tipo boolean, automáticamente se le asigna el valor falso. Igual, cuando yo declaro un valor numérico, por ejemplo, el valor que se le asigna de inicio es 0. Y después tenemos este general, que es el que les dije, el variant, que vean que estos cambian. El máximo acá que tenemos es de 8 bytes. Los variant aguantan 16 bytes porque podría ser un valor de texto, pueden ser fórmulas, pueden ser un montón de cosas. Lo que pasa es que, como les digo, si vamos a guardar un número entre 0 y 10, por ejemplo, es mejor usar un byte que utilizar 16 bytes para guardar ese número. Entonces, la idea es hacer una optimización de todos los recursos. Yo sé que ahora las computadoras tienen mucha capacidad y demás, pero dependiendo de qué tantas cosas tengamos en la memoria, pues eso podría ayudarnos a mejorar el rendimiento. Las variables, como les dije, yo las creo dentro de una rutina y van a estar disponibles dentro de esa misma rutina de programación y se van a liberar los espacios en memoria cuando se termine la ejecución de esa macro. Entonces, hay varias formas en las cuales yo podría, permítame un momento para dejar entrar a un compañero, hay varias formas en las que yo podría declarar esas variables para que estén vivas o disponibles durante mayor tiempo en la ejecución. Entonces, si yo las hago a nivel de procedimiento, ¿verdad? Se declaran con estas instrucciones, cualquiera de estas. La más utilizada es la DIM, es la que vamos a trabajar nosotros. Y como les digo, se declara, se reserva y apenas termina la ejecución de la macro, se elimina. Como les dije antes, yo puedo tener los módulos y en los módulos es donde voy a establecer varias macros. Entonces, yo puedo declarar una variable de memoria a nivel de todo el módulo. De manera que las variables que declare a nivel de todo el módulo van a estar disponibles para todas las macros que estén creadas en ese módulo. ¿Okay? Y adicionalmente hay una forma en la que yo puedo declarar variables para todo el proyecto. En este caso tendría que utilizar la palabra public en vez de la palabra team. Cuando yo declaro una variable pública, pues entonces todos los módulos, los formularios, todos los objetos y todo el mundo va a poder acceder a su valor en cualquier momento de la ejecución. Entonces, ahí poco a poco, como les digo, vamos a ir viendo cómo las vamos a ir utilizando. Adicionalmente, como les mencionaba, existen las constantes. Las constantes también son un espacio de memoria que está reservado, pero a diferencia de la variable, el valor no
puede ser cambiado durante la ejecución de las macros. Entonces yo digo, el tipo de cambio es 565, por decir algo, cualquier número, en realidad no sé cómo se llama. Entonces, para cualquier acceso que yo tenga al tipo de cambio, ese es el valor que va a tener y no se puede cambiar a menos que yo como programador ingrese al lugar donde declaré la variable y le cambie el valor asignado. Pero durante la ejecución siempre va a mantener ese mismo valor. Me sirve como cuando habíamos visto las referencias absolutas en una de las prácticas que hacíamos referencia a una celda donde estaba el porcentaje de la deducción que se hacía a la caja y la deducción del aguinaldo, que yo les dije, si eventualmente se cambia ese porcentaje y tengo una referencia absoluta a esa celda, pues yo solo cambio la celda donde está el porcentaje y automáticamente se actualizan todas las fórmulas en todo el archivo. Pues eso es lo que me sirve igual aquí a nivel de programación con una constante. Si es algo que yo utilizo mucho, pero que podría eventualmente cambiar, pues entonces establezco la constante, le asigno un valor y si ese valor cambiara por alguna cosa, como programador yo entro al programa, le cambio el valor y así se actualiza para cualquier cálculo que lo utilice. Igual que las variables, yo tengo que establecer el tipo de valor que va a almacenar y obviamente pues el mismo valor con el que se va a trabajar. Y entonces en vez de utilizar la cláusula TIN, utilizo la cláusula const. Adicionalmente tenemos operadores con los que puedo hacer operaciones, valga la redundancia. Los aritméticos, suma, resta, multiplicación y división. Vean que esta es la división corriente, ¿verdad? Es la división que me deja la parte entera y la parte fraccionaria, los números decimales del resultado. Adicionalmente tengo esta otra, backslash, que es la división entera. La división entera lo que hace es que solo me devuelve la parte entera de la división. Por ejemplo, si yo divido 9 por 4, el resultado en la división entera va a ser 2. Porque cuando el resultado es 2.25, entonces en la división entera solo me devuelve el 2. Cuando utilizo el módulo, más bien se hace la división, pero lo que me devuelve es el residuo. Entonces, si yo le digo 9 módulo 2, el residuo es 1, que fue lo que sobró, ¿verdad? Entonces, yo puedo trabajar con esas cosas. Después vamos a ver para qué tipo de operaciones, pero bueno, pues están disponibles para el uso. Puedo obviamente usar exponenciales y puedo concatenar textos, por ejemplo, y demás con el ampersand. Tengo algunos comparadores también, estos que el igual, menor, mayor. Mayor igual, vean que se escribe de esta forma, ¿verdad? Y menor igual y mayor igual. Y el diferente que es la unión, no, bueno, no están unidos, es uno a la par del otro. Primero el símbolo de menor y después el símbolo de mayor. Y tengo operadores lógicos. El NAT es una negación lógica, es decir, si yo hago una validación, el NAT lo que va a hacer es darme el resultado opuesto al resultado de la validación. Con el AND, la conjunción lógica, yo lo que hago es verificar varias condiciones y el resultado completo de todas las condiciones solo va a ser verdadero si todas las condiciones en forma separada dieron como resultado verdadero. Cuando tengo más bien la disyunción lógica, que es el OR, lo que necesito más bien es que, se los pongo al revés, más bien, la única forma en la que un OR sea falso es que todas las condiciones que yo estoy revisando en forma separada dieron como resultado falso. Con una sola de las condiciones que dé verdadera, pues entonces el OR me va a devolver un resultado verdadero. Ahora igual, como les digo, ahora vamos a, de hecho hay uno de los ejercicios donde vamos a trabajar con la disyunción lógica. Para ya propiamente la parte de creación de las macros, algunos aspectos que tenemos que considerar. El nombre de una macro, todas tienen que tener un nombre, no puede exceder los 255 caracteres. Ahora, de todas formas, 255 caracteres es un montón, ¿verdad? Entonces, tratamos siempre de poner nombres que sean significativos, que nos expliquen qué es lo que quiere hacer la macro, pero sin tener que escribir tanto. En los nombres no podemos escribir este tipo de caracteres, ni podemos utilizar nombres reservados de Visual Basic, como digamos el dim que vimos antes, como el public, como los nombres de los objetos, nombres de métodos o cosas así.
Y tiene otra cosa que no se diferencian las letras mayúsculas de las minúsculas. Entonces, ustedes pueden escribir todo en mayúscula, todo en minúscula, que automáticamente el editor se los va a cambiar. Las palabras reservadas las va a escribir en color azul o mayúsculas y minúsculas. Los nombres de las funciones o las macros que nosotros hagamos siempre va a respetar la forma en la que nosotros escribimos cuando creamos la macro. Si en el nombre de creación de la macro, en el módulo, lo escribimos todo con mayúscula, cada vez que yo ponga ese nombre me lo va a pasar todo a mayúscula y así. Después, las líneas, cada renglón del código tiene un valor máximo de 1024 caracteres, que es bastante, en realidad es suficiente para todas las instrucciones que nosotros ponemos. Sin embargo, a veces para hacer seguimiento de todas las instrucciones es complicado hacer el scroll hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces uno puede utilizar el guión bajo, tal como se ve aquí en este ejemplito, en esta imagen, en estas condiciones, antes o después de los operadores, antes o después de una coma, antes o después de un signo igual. Y entonces yo puedo pasar a la siguiente línea, pero con ese guión bajo, Visual Basic entiende que es la misma instrucción. Esto lo habíamos visto en algoritmos, ¿verdad? La parte de tratar de utilizar sangrías para que sea más legible. Ojo que aquí ya en programación, toda estructura de programación tiene su inicio, digamos, tiene el if y tiene que tener su end if. En este caso hay dos if y por eso hay dos end if. ¿Ok? Entonces siempre acuérdense de poner la cláusula con la que finaliza una estructura de programación. Podemos utilizar comentarios como los habíamos visto en Visual Basic, es el símbolo apóstrofo, esa comilla simple, la que es completamente vertical. Hay una que es más como una tilde, más inclinada, esa no les funciona. De todas formas, siempre los comentarios tienen que cambiar a color verde. Vean que aquí las palabras reservadas como el sub y el end sub están en color azul. Esto no lo hice yo, esto lo hace el editor. El comentario está en color verde y las instrucciones se mantienen pues en color negro. Y ya lo último, bueno, pasar del algoritmo que nosotros hacemos a la codificación, lo que implica es entender muy bien qué es lo que se pretende hacer con ese algoritmo, entender, llegar al punto de detalle de que cada paso del algoritmo se pueda traducir en instrucciones de lenguaje de programación, en este caso Visual Basic, y obviamente comprender muy bien el funcionamiento de cada una de las funciones que nosotros utilicemos para que no tengamos problemas a la hora de hacer la conversión. Esto es lo que se refiere con conocer las primitivas del lenguaje. La parte de la sintaxis y la semántica, en la sintaxis, por ejemplo, eso que les acabo de decir, cada estructura de programación tiene su cláusula de inicio y tiene su cláusula de finalización. Después, estructuras de programación, esto es como un repaso de lo que ya habíamos visto con los algoritmos. Están los condicionales, que son aquellos donde teníamos el if, teníamos una condición y el then. Si la condición era verdadera, ejecutaba un conjunto de instrucciones. Si era falsa, pues ejecutaba otro grupo de instrucciones. Eso se mantiene. Ahorita vamos a ver cuál es la sintaxis para Visual Basic. Y tenemos la estructura de bucle, la que habíamos visto del ciclo, que era cuando decíamos, mientras haya una condición verdadera, entonces se va a repetir un conjunto de instrucciones y así va a seguir hasta que llegue un momento que nosotros decimos cuál es el momento en el que se va a detener el ciclo. Para eso, entonces, para las condicionales, hoy vamos a ver el uso del if, donde el if, pues esta imagen es la que nos da la idea de cómo se utiliza. Aquí tenemos comentarios, ¿verdad? Esto es, que me dice la condición, estado recibo, vamos a asumir que es un valor que ya tenemos, comparo si es igual a vencido, en este caso vencido es un valor específico de texto, por eso va entre comillas dobles, y entonces si el estado del recibo es vencido, se asigna el valor de la multa. Si esto no es cierto, que es lo que me dice el else, pues entonces la multa es 0. Como les decía, hay un if, tiene que haber un end if. Cada vez que abro un if, tengo que escribir un end if. Adicionalmente, puedo utilizar varios if, igual que lo habíamos hecho en Excel, ¿verdad? Solo que aquí es con estructuras ya de programación. Por ejemplo, este es un algoritmo que habíamos trabajado en clases. Si la edad del visitante es menor a 18, entonces el costo del ticket es igual a 2. Si no, entonces hago una nueva revisión. Si la edad del visitante es mayor o igual a 65, el costo del ticket es 2.50. Y si no, el costo del ticket es igual a 6. Entonces vean que aquí empezó un if, aquí termina el if. Aquí empezó otro if, aquí termina este otro if.
Siempre, siempre toda estructura tiene su cláusula de inicio y su cláusula de finalización. De todas formas, si no lo ponen, les va a generar errores de sintaxis. No van a poder ni ejecutar el programa, pero de una vez se los digo para que se vayan acostumbrando a ponerlo. La otra que teníamos, que también se las había explicado con los algoritmos, es el else if. El else if lo que me permite hacer, perdón que me devuelva, me permite hacer esto mismo que está aquí, usar los if anidados, solo que en vez de tener dos estructuras if, mantengo una sola. Ya no necesitaría los dos en if, sino que solo uno. Porque yo hago, si edad del visitante menor a 18, ese es el costo del tiquete. El if, ojo que aquí tiene que ir pegado para que lo entienda con una sola palabra. Si yo pongo un espacio, asume que es una nueva estructura condicional y entonces necesitaría el segundo en if. Aquí, entonces, hace esta nueva validación. Después, si esta no es cierta, me hace esta asignación. Y como esto es una sola estructura de programación, y por eso solo necesito un en if. Adicionalmente, como estructura cíclica, hoy vamos a ver el uso del for next. El for es un ciclo, como les decía, que se va a ejecutar desde una condición de inicio, que es la que yo establezco aquí, hasta una condición de finalización, que es la que establezco acá. Entonces, siempre vamos a tener valores numéricos, que es como el contador, el que va a llevar la cuenta de cuántas veces se ejecuta. Entonces, en este caso yo digo, desde que la fila valga 1 hasta que valga 500, va a ejecutar estas instrucciones. Entonces, cuando fila es 1, va a entrar aquí y entonces va a ver si el producto es un helado, el descuento va a ser tanto, si no, el descuento es 0. Asigno el precio y lo que hace esta estructura de programación es que cuando viene al next, automáticamente actualiza el valor de fila. La primera vez fue 1 porque aquí lo asigné. Entonces, cuando llega al next, lo que hace es sumarle uno más. De manera que ahora fila va a ser 2. Entonces, se devuelve acá y esta vez dice, si fila está entre 1 y 500, y yo digo, sí, esta es 2. Entonces, si se cumple esta condición de que está entre 1 y 500, vuelve a realizar las instrucciones. Y así sigue incrementando hasta que llega al valor 500. Cuando llega a 500, todavía está en el rango que yo le dije, vuelve a ejecutar las instrucciones, se incrementa, y ahora es 501, y entonces ya me dice, bueno, 501 está entre 1 y 500. No. Entonces, ese es el momento en el que ya no entra, sino que sigue con el resto de las instrucciones. Esa es la forma en la que trabaja el for next. Y bueno, las funciones, lo que les dije, que se asignan a una celda porque me devuelven un valor específico. Y esta es la forma en la que yo declaro una función dentro del módulo. Tengo que utilizar la cláusula function y obviamente tengo que tener el end function, que eso me lo escribe automáticamente. Ahora van a ver. El nombre de la función, que es lo que les dije antes, que no puede tener caracteres, que no puede tener espacios, ciertos caracteres, que no puede tener espacios en blanco, que no puede ser más largo de 255 caracteres, etcétera, etcétera. Entre paréntesis, siempre voy a escribir todos los parámetros que necesito para utilizar la función, tal como los parámetros de las funciones que hemos utilizado de Excel. En este caso solo hay un parámetro que es la edad del visitante y yo tengo que decir qué tipo de dato es ese parámetro. ¿Ok? Entonces por aquí, en este caso puse integer porque no vamos a decir tiene 18.7 años, sino que tiene 18, tiene 19. Eventualmente podría haber sido un byte también, que llega hasta 255, porque es un valor que lo más probable es que no exceda ni siquiera los 100. Y ahora, como la función va a devolver un valor, después de que pongo todos los parámetros, cierro el paréntesis y tengo que decir cuál es el tipo de dato que va a devolver esa función. Entonces, también tengo que estar consciente. En este caso, la función se llama costo tiquete. Utilizo la edad del visitante como el parámetro, entonces ya no tengo que solicitarlo al usuario, sino que ya lo tengo aquí. Ay, perdón. Y entonces, vean que lo que hago es asignarle al nombre de la función el valor que quiero devolver. En este caso, como es el costo del tiquete, que les dije que las cifras monetarias utilizamos el currency, por eso le asigno a la función el valor currency. Y entonces aquí, al decir el nombre de la variable, le asigno el valor, automáticamente ya ella sabe que ese es el valor, el que le asigne, que va a devolver a la celda correspondiente. ¿Ok?
¿Cómo se usa esta función entonces? Igual que las demás. Se llama costo tiquete, donde yo empiezo a escribirla en una celda, ya me va a aparecer acá. Yo le voy a asignar el parámetro, como pueden ver aquí, que en este caso es este, y automáticamente me genera el valor. ¿Ok? Y eso es como la parte explicativa. Y ahora vamos a lo más interesante, que es hacer la práctica. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Ok, entonces bajen la práctica 6, que está ahí ya subida en la plataforma, que se llama creación de funciones. ¿Ok? Como siempre, primero vamos a hacer un análisis de todo lo que tenemos en el archivo. Vean que aquí tenemos esta única hoja con ventas, donde tenemos aquí meses, periodo no hay nada, tenemos tiendas, en zona no hay nada, tenemos un importe de venta, un descuento, que es un porcentaje, y aquí un pago realizado, donde en el pago realizado no hay absolutamente nada. ¿Okay? Vamos a ver ahora la parte de programación, el paseíto, el tour aquí por la pestaña programador. Para acceder a Visual Basic o a hacer macros, tengo que tener habilitada esta pestaña. Puede llamarse desarrollador también, depende de la computadora, desarrollador o programador. Si alguno de ustedes no la tiene aquí como una pestaña del menú de inicio, tiene que venir a archivo, en archivo tiene que venir a opciones, y aquí en opciones tiene que venir a donde dice personalizar la cinta de opciones. Aquí en personalizar la cinta de opciones tienen que marcar donde dice programador o desarrollador, el de los dos que venga. Pero tiene que estar marcado. Si no está marcado, por eso es que no lo están viendo. Entonces lo marcan, le dan a aceptar y ya con eso les va a aparecer esto de acá. ¿Okay? Si yo me vengo a esta pestaña de programador, entonces lo que nos va a interesar trabajar en este curso es la parte esta de las macros. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo se graba una macro para que lo sepan, pero como les digo, no lo vamos a utilizar tanto. Y después vamos a utilizar algunos controles directamente para poder desplegar formularios desde la hoja de Excel. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por hoy lo que vamos a ver es, bueno, la parte de grabar la macro. Cuando yo grabo la macro, ¿sí? ¿Puede volver a hacer lo que hizo para que le saliera programador, como para ponerlo en ahí arriba? Ajá, en archivo, Ajá, en opciones, ajá, aquí en personalizar cinta de opciones, ajá. acá tienen que aparecer programador o desarrollador, cualquiera de las dos. Listo, gracias. Ok. Aquí voy a ponerles, por ejemplo, no sé. Ay, ¿por qué me dejó eso así? ¿Ves? Este es de la última clase. Bueno, digamos. Hola a todos ahí. Entonces, vean cómo se graba una macro, solo para que lo vean, como les digo. Que después no digan cómo hace macro si no saben grabarla, bueno, para que vean cómo es. Cuando yo quiero grabar una macro, como les digo, lo que voy a generar automáticamente son las instrucciones a partir de lo que yo haga en el Excel. Entonces, yo vengo acá y yo le digo grabar macro, ¿ok? Acá le pongo el nombre, cómo se va a llamar la prueba. Vean que eventualmente yo podría ponerle una tecla, puedo guardarla en este archivo en otro lado, aquí podría poner algún comentario de lo que hace la macro. Desde que yo le doy a aceptar, todo lo que yo haga en la hoja de Excel va a quedar grabado hasta el momento en el que este botón grabar macro se va a cambiar a detener la grabación, hasta el momento en el que yo haga clic en detener la grabación. Todo lo que yo haga. Entonces, por ejemplo, yo hago aquí aceptar, entonces yo vengo al inicio, yo voy a ponerle este fondo, voy a ponerle negrita, voy a ponerle la letra roja, voy a venir acá, voy a escribir una fórmula, 10, bueno, esa ahí. Después voy a venir a abrir una hoja por acá, me devuelvo, hago un montón de cosas y tengo que venir otra vez a programador a detener la grabación. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, cuando yo quiera repetir todo eso, digamos, yo me vengo acá y yo le voy a decir aquí ejecutar la macro. En macros ya va a estar todas esas instrucciones que ahorita las vamos a ver, van a estar ahí escritas. Entonces yo le voy a decir ejecutar. Ahí. Y ejecutar, vean lo que hizo. Estaba en esta hoja, yo no escribí nada, solo le cambié color. Si yo escribo ahora, ven, va a estar en rojo y en negrita. Le puso en amarillo. Vino a una celda específica en la columna K, que es como la había puesto aquí, en la columna K. Además, me creó una hoja adicional. Todo lo que yo hice lo dejo ahí. Entonces, es bueno porque hay algunas cosas que son muy repetitivas, por ejemplo, darle un formato a una hoja o algo así, que, bueno, yo eventualmente tendría la hoja como base y le hago un copy-paste para crear la nueva hoja y ya con el mismo formato, pero bueno, uno podría tener una macro de este tipo para generarla, para no tener que hacerlo por programación porque es un poquito más largo a la hora de hacer la macro. Sin embargo, como vieron, si yo estoy grabando la macro y hago cosas que no tenía que hacer y tengo que borrar y demás, pues entonces también van a quedar grabadas. Entonces tengo que saber muy bien cuáles son todos los pasos y no equivocarme, porque si me equivoco, el error va a quedar grabado en la macro. Y no puedo llegar a decirle, este paso no lo haga, no, es toda. Para llegar a decirle cuál paso quiero quitar, ya tendría que ir a editar la macro. Y en ese sentido, pues sería más fácil que yo haga mi propia. Y se los digo porque en algún momento que incluíamos esto como parte de un quiz o algo así, me pasaba que donde estaba revisando los archivos, entonces se veía donde trataban de abrir un archivo en Word y donde habían minimizado la ventana y habían abierto un archivo y lo habían cerrado y un montón de cosas así. Todo queda grabado. Pero en fin, bueno, ahí está, ¿verdad? Esto existe, esa es la forma en la que se hace. Como les digo, si la van a utilizar, aquí están las macros disponibles. Esa macro, ¿dónde está disponible? Ya vamos a ir a ver, voy a borrar esto nada más para limpiar este archivo, que no me quede. Ajá. Entonces, ahora vamos a ir otra vez a programador, pero ahora vamos a entrar aquí a Visual Basic, ¿ok? Es el primer botón que tenemos en la pestaña programador. Esto ya es el editor de Visual Basic. Ojo que este es el archivo que estoy trabajando. Entonces, aquí tengo el explorador de proyectos, que como les dije, este es el archivo y el archivo se divide en todos los objetos que tiene. En este caso me dice que hay 3 hojas. Una se llama Ventas 2019, la otra se llama hoja 1, la otra se llama hoja 2. Que si yo me vengo aquí al archivo, efectivamente aquí tengo Ventas 2019, hoja 1 y hoja 2. ¿Ven? Después tengo el objeto this workbook, que this workbook es el objeto que representa al archivo donde yo estoy trabajando. Entonces, si yo quiero programar algo en el archivo, en ese objeto archivo, yo tengo que venir aquí a this workbook. Y estas hojas, cada una la puedo programar de forma diferente. ¿Cómo programo? Le hago doble clic a cualquiera y con eso se abre el editor donde voy a escribir la función que yo quiera. Vean que aquí en esta parte de arriba siempre me va a decir si tengo un código de programación, a quién pertenece, para que no haya errores. Después, acá adicionalmente, en este caso ya tengo un módulo creado. Ese módulo se crea automáticamente cuando yo grabo una macro. Entonces, yo vengo aquí al módulo y estas son las instrucciones que corresponden a lo que yo hice que quedó grabado en la macro. Entonces aquí se hizo una selección, se le cambió el color a las celdas, se le puso negrita, se cambió el color, después se seleccionaron esas celdas, se activó una, se escribió una fórmula, después se seleccionó la celda K19, después añadí una nueva hoja, y seleccioné nuevamente la hoja ventas 2019. Entonces, vean que esto es el código que genera. Ya cuando uno sabe bastante programación, uno llega, lo ve y eventualmente, como les digo, ya uno puede llegar a cambiar y modificar la macro, pero si uno no domina todo esto, pues puede confundirse, puede quitar instrucciones que no tenía que quitar y demás. Pero bueno, esto es programación en Visual Basic, ¿ok?
Ahora, para efectos nuestros, esto era para que vieran, esto es lo que se genera cuando creo la macro. ¿Ok? Pero nosotros no vamos a trabajar eso, así que yo voy a borrar este módulo. Los módulos son un tipo de objeto, como les dije. Bueno, perdón, ya me brinqué. Entonces, este es el explorador de proyectos. Si alguno no lo ve o se lo cierra en algún momento, ustedes vienen a la pestaña Ver y aquí le dan explorador de proyectos y ya con eso lo van a tener disponible. Igual esta que tengo aquí es la ventana de propiedades, que si no la tienen disponible vienen a ver y la ventana de propiedades. Para el objeto que esté seleccionado se van a desplegar, las propiedades de ese objeto. En este caso el módulo, la única propiedad que tiene es el nombre, por eso es la única que aparece acá. Pero si yo seleccionara, digamos, el libro tiene todas estas propiedades. Si selecciono la hoja, todas las hojas van a tener las mismas propiedades, aunque para cada una puedo cambiar el valor que tiene cada una de las propiedades. Como les decía, con las perritas, ¿verdad? Que si tienen los ojos café, o tienen los ojos negros, o tienen los ojos claros, etc. ¿Okay? Entonces, para cada objeto yo puedo cambiarlo. En este caso, yo voy a eliminar este módulo porque estoy trabajando en la plantilla. Para quitarlo aquí, yo le digo quitar. Ojo que aquí me dice desea exportar el módulo, es decir, grabar esta macro para que quede disponible para otro lugar. Entonces, si yo le digo que sí, me va a preguntar que dónde quiero guardarlo. Yo le voy a decir que no, porque no quiero guardarlo, quiero que este archivo me quede tal y como lo tenía. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Han logrado encontrar todo, sí? Déjenme ver si hay alguna pregunta en el chat. No. Ok, entonces vamos a empezar. Profe, Ajá. ¿Sí? necesita que agreguemos 2 hojas más al archivo. No, yo les dije que no. Eso era solo para que vieran lo de la grabación de la macro, pero no la ocupamos. O sea, si lo agregan no hay Gracias. problema, pero no es necesario que lo hagan. Este era solo el ejemplo para que, como les dije, que no les digan que nunca supieron cómo grabar una macro. Bueno, así se graban las macros. Es en realidad súper sencillo. Ok, vamos a empezar entonces ya con la práctica nuestra, que es donde se empieza a poner esto interesante. Espero que les guste mucho. Al principio puede ser que se sientan un poco frustrados de que no entienden cómo hacerlo, pero a mí me encanta cuando ya a final de semestre me dicen, profe, ya lo hice, y están todos contentos de ver que hicieron algo programado y que les funcionó y que les quedó bonito. Y de hecho, para el proyecto que tienen que desarrollar una aplicación y que ya ustedes deciden cómo y todas las cosas, en realidad es algo interesante. A mí me encanta. Pero bueno, vamos a ver. Empezamos el primer ejercicio, dice acceda al editor de Visual Basic y desarrolle las siguientes actividades. Bueno, yo lo que voy a hacer, yo particularmente, bueno, no, vamos a hacerlo aquí. Busque el evento Open, ¿ok? Es el evento que se ejecuta al abrir el archivo, obviamente, ¿verdad? Aquí igual se les van a ir explicando algunos mientras tanto, para que entiendan no tanto que Open significa abrir, sino cuándo es que se ejecuta ese archivo, porque dependiendo de lo que yo quiera, tengo que saber, por ejemplo, si voy a hacer algo antes de que se salve el archivo o después de que se salve el archivo. Entonces, por ahí tengo que ir identificando ese momento en el que se ejecuta cada uno de los eventos. Del libro de trabajo, ¿verdad? Y escriba en él una macro que despliegue un mensaje de bienvenida a los usuarios que lo hagan. Luego, salve el archivo en formato habilitado para macros. Ahorita eso lo vamos a explicar bien y lo van a ver cómo se hace. Vamos a cerrar el archivo y lo vamos a volver a abrir solo para verificar que cada vez que se abre el archivo me va a dar el mensaje de bienvenida. ¿Okay? Entonces, siempre cuando vamos a programar objetos específicos, lo primero que tenemos que hacer es identificar cada uno de los objetos, cada uno de los eventos, antes siquiera de empezar a trabajar con el algoritmo. Entonces, aquí me dice, es el evento Open, ya está bien claro, del archivo. Entonces, vamos a irnos al editor de Visual Basic y yo digo, ok, el objeto archivo, como les dije, es este This Workbook, ¿cierto? Entonces, en This Workbook hay dos formas. Puedo decirle ver el código, perdón, acá, o puedo darle doble clic y me abre la ventana de código para este objeto. ¿Ok? En estas ventanas de código siempre voy a tener dos listas desplegables. A la izquierda van a estar los tipos de objeto asociados al objeto que tengo seleccionado, en este caso This Workbook. En la de la derecha están todos los eventos que yo pueda programar para ese tipo de objeto seleccionado.
Entonces, en this workbook yo tengo que decir, ok, voy a ir a seleccionar el tipo libro, que es el único que tengo disponible en este momento. Cuando ya yo aquí selecciono el tipo que es el libro, entonces aquí sí se me despliegan todos los posibles eventos que yo puedo programar para este objeto. Por defecto, cada objeto tiene su evento por defecto. Para un libro lo que se abre es el open, que es el que se ejecuta cuando se abre el archivo. Entonces no tenía que buscarlo. Pero vean que, por ejemplo, yo podría decirle, bueno, quiero uno después de salvarse, after save. O quiero uno antes de salvarse, before save. O quiero uno antes de que se imprima. O quiero uno antes de que se cierre el archivo. Acuérdense que estamos hablando de que son antes de que el archivo en general haga algo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo con el open, que es el que yo quería. Automáticamente me genera el encabezado. Vean que ya tiene private sub en letras azul, igual que en sub, que son las palabras reservadas que yo no puedo cambiar. Y aquí me escribe entonces el nombre del objeto y el evento. No escriban ustedes acá, por ejemplo, private sub, workbook, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hagan escrito. Cuando ustedes lo escriben, ya yo me he dado cuenta de que no siempre entiende que se está refiriendo al objeto, al evento, perdón. Entonces, siempre escojan el evento de aquí para evitar eso, porque si ustedes lo escriben, como les digo, no lo entiende como un evento, sino como otra macro. Entonces, no lo ejecuta en el momento que ustedes quieran. Entonces, acá lo que me dice es que tengo que poner un mensaje que diga bienvenidos, ¿verdad? Tengo funciones de Visual Basic específicas para enviar mensajes a los usuarios, para recibir ciertos valores y demás. Poco a poco las vamos a ir viendo. La que me presenta una ventanita con un mensaje es la que se llama Message Box y se escribe así, MSG Box. Esto es una función que eventualmente me puede devolver un valor de texto. El parámetro obligatorio es el mensaje que yo quiero que aparezca en esa ventanita. Entonces, como es un texto, yo lo tengo que poner entre comillas. Entonces yo le pongo aquí, bienvenidos, bienvenido, así. Y cierro las comillas. Después vamos a ver todos estos. Van a ver cómo se programa, cuáles botones quiero que aparezcan, cuál icono quiero que aparezca, cómo sé cuál de todos los botones que aparecían responde el usuario, pero eso, como les digo, lo vamos a ir viendo después. Esto es mi macro. Vean que yo lo escribí todo con minúsculas. Ella entiende que esta es una función integrada de Visual Basic, entonces la cambia a mayúscula, minúscula. Por eso les digo, aquí pueden escribirlo más. Vean, si lo escribo todo en mayúsculas también, donde yo paso el renglón, me lo cambia. Como diciendo, no sea necia. Aquí se escribe así. En fin, eso es lo que hace. ¿Ok? Ahora, vamos con la siguiente parte. Ojo que este archivo, y aquí me lo está diciendo, tiene esta extensión XLSX. Eso es un archivo Excel normal. Un archivo Excel normal con esa extensión no almacena macros. Entonces, si yo guardo el archivo así, me va a borrar todas las macros que yo haya escrito. Pueden ser muchas, puede ser una, puede ser esta que es chiquitita o puede ser algo muy grande. Pero si yo no cambio el formato del archivo, todas las va a borrar. Entonces, bueno, yo puedo salvar desde aquí o eventualmente puedo cerrar esta ventana, el editor, y salvar el archivo desde el Excel. Eso no es ningún problema. Lo importante es que cuando ya yo tenga el Excel, yo tengo que decirle salvar como. Y entonces, bueno, aquí yo voy a cambiar la dirección donde lo voy a guardar, pero para guardar el que estamos haciendo en clase, ¿verdad? Ustedes pueden dejarlo grupo 16, ¿sí, verdad? Trabajo en clase y aquí tengo la práctica 6, ¿ok? Yo lo voy a dejar acá. Pero entonces, cuando estamos salvando acá, lo importante es que en el tipo de libro cambiemos el libro Excel al libro de Excel habilitado para macros, ¿ok? Ya eso cambia la extensión al XLSM en vez de XLSX. Un archivo XLSM sí guarda toda la programación. ¿Ok? Entonces, se los digo porque ya me ha pasado a alguien en un quiz o algo así
que donde me va a entregar no lo salvó con el formato correcto y donde yo lo abro de ahí no tiene ni una sola macro. Entonces, siempre desde que empiezan, fíjense que esté habilitado para macros. Le damos guardar. Ok, ahora vamos a cerrar el archivo. Y vamos a volverlo a abrir para probar que realmente me dé el mensaje de bienvenida. Ahí donde yo lo abro, tengo que habilitar las macros. Una pregunta. Voy. Tengo que habilitar las macros. Si les aparece esto, habilitar contenido y ahí tengo el mensaje. ¿Cuál es la pregunta? La parte esa de macros se cierra normal, o sea, no hay que darle como guardar o algo así. No, porque es el mismo archivo. Entonces, puedes salvar desde el editor de Visual Basic o puedes cerrar el editor y salvar desde Excel. No importa, siempre es el mismo archivo. Ah, bueno, ok, gracias. Que salvada porque ya lo había cerrado, dice. No me estaba esperando. Y no les pone un mensaje de que no habían salvado. Se los va a poner cuando quieran cerrar el archivo. Bueno, esa es la ventanita que tenía que generarles, ¿ok? A todos les funcionó, me imagino, ¿verdad? Chat, ¿no? Ok. Y esta ventanita, vean que entonces cada vez que se abre el archivo va a aparecer la famosa ventanita. Ya lo tenemos entonces habilitado para macros. Entonces, cuando yo acceda nuevamente a Visual Basic, ahí está guardada la macro que yo había hecho. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ahora, el ejercicio que sigue me dice, busque el evento before close. Es el evento que se ejecuta antes de cerrar el archivo. Entonces, nuevamente estamos hablando del objeto archivo. Escriba en él una macro que pregunte al usuario mediante la función inputbox si desea guardar una copia del archivo. Si la respuesta es sí, utilice el método save as para guardar una copia llamada último respaldo en el mismo directorio del archivo original. ¿Ok? Entonces, como les dije, primero vamos a ver el objeto es this workbook. En this workbook vamos a utilizar la clase workbook. Y ahora aquí vamos a venir a buscar el evento before close, antes de cerrar. Estos eventos están ordenados alfabéticamente, entonces pues es más fácil llegar. Ahí está, before close. Ese es el que yo quiero programar. Vean que siempre los selecciono. Algunos de ellos, como este específicamente, tienen parámetros. Entonces yo eso no lo toco, no lo cambio, no nada. Así como viene, así solito lo dejo, porque si le cambio algo puede ser que ya no me funcione. Entonces, ahora aquí es donde tengo que escribir las instrucciones. Ahora, para hacer estas instrucciones sí debería tener un algoritmo, ¿ya? ¿Cierto? Debería establecer qué es lo que voy a hacer. Entonces, no tengo abierto, no tengo abierto. Vamos a poner el algoritmo, si quieren lo van pensando. Vamos a copiar aquí esto para evitar la fatiga, como dicen. Ponemos aquí práctica. Y ese es el ejercicio 1B. Entonces, esto lo voy a borrar. Decimos, ok, ¿cuándo se está cerrando el archivo? Ojo, tengo que preguntar al usuario si quiere guardar el archivo, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, preguntar al usuario si desea salvar copia del archivo. ¿Verdad? Eso es lo primero. Lo cual podemos traducirlo en que necesitamos que el usuario nos dé una respuesta, tal vez más bien. Respuesta. Desea salvar copia. ¿Ok? Dependiendo de la respuesta nos dicen, si nos dijo que sí, se guarda la copia. Ahora, no dice nada de qué hacer si nos dice que no. Entonces, si nos dice que no, en realidad cualquier otra cosa que nos diga, pues entonces no la salvamos. Entonces, yo tengo que decir, si desea la copia, entonces utilizo el método save as, porque es lo que me están diciendo ahí, para
el respaldo en el mismo directorio, ¿verdad? Es decir, la idea es que si yo aquí tengo el archivo, es este, práctica 6, aquí mismo, en toda esta ruta que tengo aquí, ahí mismo me va a dejar la copia que se va a llamar último respaldo. ¿Ok? Entonces, yo lo pongo aquí. ¿Cómo hago eso? Yo tendría que decir, si respuesta es igual a sí, entonces utilizo el método. El método ya se utilizaría de esta forma. Tengo que poner el nombre del objeto, punto, lo que les había dicho antes, y ahora el nombre del método. ¿Ok? Entonces el objeto es this workbook porque es este mismo archivo en el que está escrita la macro el que se va a salvar. Si fuera otro archivo, no en el que está escrita la macro, yo tendría que poner, bueno, el nombre del otro archivo, punto el save as. En este caso, el save as, yo tengo que decirle el nombre y tengo que utilizar la ruta del directorio. Cada archivo tiene una propiedad que se llama path, que en ese path está toda la ruta del directorio. Es decir, todo esto hasta aquí donde dice trabajo en clase. ¿Okay? Entonces yo le digo que utilice lo que tengo ahí en el path para este archivo y a eso le concateno, obviamente, el slash, ¿verdad? Para que sepa que, porque este que tengo aquí, trabajo en clase, es un directorio, y el nombre del archivo, que ya dijimos, aquí dice. Este último respaldo. ¿Ok? Esa es la forma en la que yo tendría que utilizarlo. Ese es mi algoritmo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda por acá? Profe, Ajá. lo último, ¿qué es lo que significa? Lo de this workbook path. La ruta del directorio. En C, por ejemplo, aquí, eso me quiere decir C de documentos, UCR, DN0102, aplicaciones ofimáticas, DN0102, 2020, C2, grupo 16 trabajo en clase. Ok, pero ya con solo poner eso ya reconoce en cualquier computadora, digamos, el archivo. Así. No es la mía, es la dirección de tu archivo en tu computadora. Ok, ok. Tiene esa ventaja. Si nosotros escribimos, porque yo podría escribirlo así, lo voy a poner por acá. Yo podría poner C, dos puntos, ajá, documents, ajá, UCR, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo escribir eso, pero si cambio de computadora o cambio de ubicación el archivo, ya eso no va a funcionar. En cambio, con el thisworkbook.path es para esa computadora, ese archivo, la dirección, que eso se genera automáticamente. Es una propiedad automática para cualquier archivo de estos. Entonces yo no tengo ni que pensar dónde está, simplemente lo calcula. Por eso es mejor utilizar este tipo de cosas. Ok, entonces ahora vamos a escribir eso acá. Bueno, ojo, entonces aquí donde yo dije esto, esta respuesta es una variable de memoria, es un valor que el usuario me va a dar y que yo tengo que validar. ¿Qué tipo de datos debería ser? Booleano. Un string. Falso, verdadero. En realidad sí, o sea, entiendo el concepto de que podría ser booleano. Lo que pasa es que como el usuario me va a escribir algo, lo que me devuelve es un texto. Puede ser que me escriba la palabra verdadero o falso, pero sigue siendo un texto. El valor booleano es un concepto, ¿me entiendes? Entonces, más bien utilizaríamos un texto, un string. Entonces, tengo que venir a declararlo. Para declararla, yo digo que dim respuesta. ¿De qué tipo de datos es? String, porque es un texto. Ahí está declarada mi variable de memoria. Entonces, ya está reservado ese espacio. La función que me dice ahí, el input box, perdón, es parecido al message box, con la diferencia de que se almacena en una variable de memoria la respuesta del usuario, que tal como estamos diciendo, es un texto. Entonces, yo tengo que asignar
a respuesta el resultado de la función inputbox. En este caso, ojo que también el único parámetro obligatorio es el texto que va a venir en la ventanita. Entonces yo le voy a decir, acá, ahí. Desea guardar una copia del archivo. Y aquí puedo decirle, por ejemplo, sí, no, como para indicar que esos son los valores. ¿Ok? Vamos a hacerlo más bien así. El archivo. Y aquí pongo sí. No, cierro. Y cierro comillas. ¿Ok? Hay otros parámetros que igual después vamos a ir viéndolos con tiempo. Pero por el momento lo que me importa es que me diga sí o no. ¿Ok? Entonces ya con eso estoy cumpliendo esta primera parte de obtener la respuesta del usuario. Ahora vamos a hacer la comparación. Entonces yo llego y digo, si respuesta es igual a sí, then, y recomendación, no es obligatorio que lo hagan, pero se los recomiendo. Cada vez que ponen una estructura de programación, que la abren, de una vez la cierran. Así después no se les va a olvidar. En este caso es una rutina muy, muy chiquitita, entonces fácilmente ahí van a ver. Pero cuando ya tenemos una macro muy grande con muchas estructuras de programación, les va a generar el mensaje de error de que falta un cierre, un endif o algo así, pero va a ser más difícil encontrar la posición exacta donde tienen que ponerlo para mantener el funcionamiento esperado. Entonces, mi recomendación es siempre, apenas abren la estructura de programación, la cierran y después ponen todas las instrucciones. Entonces yo le digo esto. Ya aquí sigo lo que escribí acá, además lo voy a copiar. Así tal cual, this workbook.save as, ponemos el path y último respaldo que va a ser el nombre. ¿Ok? Eso es. Si me dice que no o me dice cualquier otra cosa en realidad, pues no lo salgo, simple y sencillamente. Este es el nombre del archivo, porque decía que ese iba a ser el nombre y como les digo, aquí está entonces la ruta del directorio para su computadora, para su archivo. ¿Okay? Como esto se hace antes de cerrar el archivo, entonces yo tengo que ir a cerrar el archivo para probarlo, ¿cierto? Entonces vamos a ir a cerrar el archivo. Obviamente tenemos que salvar. Si yo le trato de dar cerrar acá, me va a decir si quiero hacer la copia del archivo. Si yo le digo que sí, le doy a aceptar. Y entonces, acá en el directorio ya tengo mi copia de respaldo. Último respaldo. Ahí está el archivo. ¿Ok? Entonces, cada vez que vaya a cerrar el archivo, eso va a suceder. Y ahora no sé si lo dejé grabado en este. No, en este no lo dejé. Qué dicha que tengo el respaldo. Voy a abrir este y voy a copiar la macro. Habilitar macros. Aquí si les sale esto, habilitar macros, ahí le ponen que sí, porque si no habilitan las macros no las pueden ejecutar. Entonces tienen que habilitarlas. Voy a copiar este. Si aquí le digo que no, pues entonces no lo hace. Y lo voy a dejar en este que es acá. Ahí está. Ok. ¿Les funciona todo? Sí. Si hay algo en el chat, ¿no? Profe, ¿para qué era el slash que va como antes de último respaldo? Ah, porque, digamos, acá, bueno, en realidad trabajo en clase, es el nombre del archivo. Hasta aquí, la dirección llega hasta grp16. Entonces, si yo no le pongo el slash, lo que va a hacer es que va a grabarlo como grp16 último respaldo, el nombre del archivo. Yo le pongo el slash para que entienda que este también es un directorio. Ah, ok, ok. Gracias. Ok. Vamos ahora con la que sigue entonces. Vamos a crear funciones. Ya estas nuestras. Hasta el momento las dos que hemos hecho es programación de objetos. Hemos programado los eventos. Ahora sí vamos a ir a crear nuestras propias funciones para usarlas desde Excel.
Entonces, lo primero, como les dije, para crear un módulo, digo, para usar funciones desde Excel, tienen que estar creadas en un módulo. Yo cuando estoy acá, desde aquí, solo voy a poder ver las funciones o las subrutinas que se encuentren en un módulo. Si están en otro lugar, no las puedo utilizar. Por eso es que tengo que ir a crear el módulo. Y para crear el módulo, lo que tengo que hacer es, ya estando en el editor, yo vengo a insertar, como les dije, el módulo. No módulos de clase, no vamos a crear clases, solo módulos porque solo vamos a crear subrutinas o funciones. Como les dije, aquí puede aparecerles la carpetita, puede ser que no. Lo importante es que tengan ya uno que diga módulo 1, que este es el icono asociado, y acordémonos que aquí está la ventana de propiedades y que el módulo solo tiene la propiedad de nombre. Y ahí me dice que le vamos a llamar funciones. Entonces yo aquí le pongo funciones. Y ahí ya se ve. ¿Ok? Entonces ahora lo que me dice por acá es cree una macro de tipo función que calcule el periodo en que se realizó una venta, que reciba como parámetro el nombre del mes de la venta, escrito completamente en mayúsculas, y devuelva el nombre del periodo tal y como se indica en la siguiente tabla. Es esta tabla de acá. En caso de que el nombre del mes no se encuentre en la tabla, la función debe devolver el valor error. ¿Okay? Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Vamos primero a crear la función, perdón, y después vamos a ir viendo la parte del algoritmo y la parte de la programación. Entonces, lo primero, la función. ¿Qué nombre le vamos a poner? Acuérdense que tratamos de que sean nombres significativos. ¿Qué nombre se les ocurre? Ah, alguien que me diga. Mes venta podría ser. ¿Perdón? Mes venta. Mes venta. Lo que pasa es que mes venta no. Lo que estoy calculando es el periodo. El mes de la venta es el parámetro. Entonces, tal vez, si vos ves, no va a ser como el nombre más significativo. El nombre de la función debería estar asociado con lo que estamos devolviendo, lo que estamos calculando. ¿Ok? Entonces, más bien, digamos que le ponemos calcular periodo. Entonces, vamos a poner aquí function, que vimos que es la palabra reservada, y vamos a ponerle aquí calcular periodo. ¿Ok? Automáticamente me va a generar el end function y obviamente en medio van las instrucciones que todavía no tengo. Esa es la función. Ahora me dice, recibe como parámetro el nombre del mes de la venta, que tiene que estar escrito así con mayúsculas. Entonces, acuérdense que los parámetros van entre los paréntesis. Si tengo varios parámetros, pues se pone el nombre del primer parámetro, el tipo de dato, coma, el nombre del segundo parámetro con su tipo de dato, coma, etcétera, etcétera. Todos se dividen por comas. En este caso solo tenemos uno, que es el mes de la venta. ¿Qué tipo de dato tiene ese mes de la venta? String. Exactamente, es un string. Entonces vamos a ponerlo aquí. Los parámetros también deberían tener un nombre significativo, así que le ponemos mes venta as string. ¿Ok? Ese es el parámetro que vamos a trabajar. Y ahora me dice, devuelve el nombre del periodo como se indica acá. Devuelve uno de estos nombres. ¿Qué tipo de dato entonces tiene que tener la función si me devuelve uno de estos valores? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Aquí la trampa es que hay un guión. Hay gente que me ha dicho, es que eso debería ser un número. No, porque desde el momento en el que yo tengo un guión, ya eso es un carácter ASCII. Ya entonces necesito que sea de tipo string también. ¿Ok? Cualquier carácter de ese tipo, que sea un guión bajo, el guión así, un numeral, el símbolo numeral, ese tipo de cosas, implica que ese valor tiene que ser de tipo string. Entonces, después de cerrar el paréntesis, nosotros decimos que la función me va a devolver un valor que también es string.
Y esa es la definición inicial de lo que va a ser mi función. ¿Ok? Ahora vamos entonces a hacer el algoritmo. Eso lo tengo por acá. Vamos a copiar esto. Entonces yo digo ejercicio 2B. Vamos a borrar esto también. Entonces, ojo a lo que viene acá. Me dice, yo tengo este mes, ya viene como parámetro, dijimos. Entonces yo no tengo que pedírselo al usuario. Ya ese valor lo voy a tener. Entonces, si yo les dijera, por ejemplo, ¿cuál es el periodo que me tiene que devolver si el mes es octubre? ¿Cuál sería? Despiértense, chicos. A ver, ¿cuál sería? Si es octubre, ¿cuál es? 2019. 2019-04. Exactamente, es el guión 04. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hicimos una búsqueda visual del mes octubre, que fue el que yo les di en la tabla, y cuando lo encontraron, se fueron hacia la segunda columna, que era donde estaba 2019-04. Hicieron una comparación, ¿cierto? Entonces, igual aquí tendríamos que hacer una comparación hasta encontrar octubre. Entonces, yo tengo que decir, ok, bueno, entonces, sí, es aquí. Si el mes es enero, febrero o marzo, entonces el periodo es 2019-01, ¿cierto? Eso viéndolo acá. Es el primer grupo. Como este es el mismo valor, por eso los puedo agrupar. Yo podría hacerlo de uno en uno. Puedo decir, si mes es enero, periodo es 2019-01. Si mes es febrero, es 2019-01. Si mes es marzo, podría hacerlo así o podría hacerlo de esta otra forma. Cualquiera es válido. Lo vamos a hacer así para poder utilizar los operadores lógicos, que es lo que me interesa. Ese es el primer caso. En el segundo caso, si no se cumple ninguna de las tres condiciones anteriores, si el mes es abril, mayo o junio, entonces el periodo es 2019-02. ¿Cierto? Eso viéndolo acá. Si fuera julio, agosto, septiembre, es el 03. Entonces, si no se cumplió ninguna de estas dos, yo vengo y le digo, si no, si el mes es julio, agosto o septiembre, entonces el periodo es 2019-03. Si no, ojo acá, yo le podría decir, si no se cumplió ninguna de las tres, el periodo es este. Pero aquí me dice, en caso de que el nombre del mes no se encuentre en la tabla, debo devolver el valor error. Entonces, yo tengo que ir a verificar, porque si no es ninguno de estos y lo que me escribieron aquí fue hola, no debería devolverme 2019-04, sino que debería devolverme el valor error. Entonces, tengo que hacer la revisión. Entonces, tengo que decir, si no, si el mes es octubre, noviembre o diciembre, el periodo es 19-04. Y si no se cumple ninguna de esas, si no, periodo es error. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, como les mencioné antes, vean que aquí estoy utilizando, yo los uso, todos los usamos, operadores lógicos en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos. Si yo le digo, si el mes es enero, febrero o marzo, cualquiera de esas tres que se cumpla, que solo se va a cumplir una, porque no voy a tener una fecha que sea de enero y de febrero, solo una se va a cumplir. Una sola que se cumpla va a ser que todo esto que tengo aquí sea verdadero. Y con una que se cumpla, que me dé verdadero, entonces
voy a tener este resultado, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo uso los operadores lógicos. Ocupo el OR, la disyunción lógica. Si yo necesitara que los 3 valores fueran verdaderos, que como les digo, en este caso no se cumpliría nunca, pero si yo lo necesitara, necesitaría usar el AND. Todos los valores tienen que ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Pero aquí yo quiero que con uno que sea verdadero, ya acceda a esa instrucción. Entonces yo aquí tengo que decirlo así. Si mes es igual a enero. Ahora, ojo, el error común es que me digan OR igual a febrero. OR igual a marzo. Esto no se puede hacer así. La computadora no va a entender a quién estoy comparando aquí con febrero y a quién estoy comparando con marzo. Siempre tengo que venir a decirle, ok, mes igual a febrero o mes igual a marzo. Siempre, siempre, siempre tengo que ponerlo todo así. Para nosotros puede ser como repetitivo, pero la computadora es la forma en la que entiende claramente qué es lo que está comparando con esos valores. En este caso, entonces, periodo sería igual a 2019-01. Ahora, aquí ya estamos hablando, ¿verdad? Esto va a ser un texto, entonces cuando hagamos la programación, pues obviamente tendríamos que incluirlo como un texto. Como ya en Visual Basic tenemos el else if, lo vamos a utilizar aquí también. Entonces yo digo, si no se cumplió ninguna de estas condiciones, es decir, esto fue falso, entonces yo voy a decir, ok, si mes es igual a abril o mes es igual mayo o mes es igual a junio. ¿Ven? Mira, ahí me faltó el ven. En este caso, yo digo que periodo va a ser igual a 2019-02. Y así voy a seguir, ¿verdad? El SIF mes es igual a julio o mes es igual a agosto o mes es igual a septiembre. En este caso, yo le digo, periodo va a ser igual a 2019-03. Si no se cumplió ninguna de esas, entonces si mes es igual a octubre o mes es igual a noviembre o mes es igual a diciembre, entonces periodo va a ser 2019-04 y si no, else, ya ahí sí no tengo que revisar ninguna otra condición, periodo va a ser igual a error. ¿Va quedando claro esto? ¿Cómo se usa el OR? ¿Sí? Sí. Sí, sí, ok, perfecto. Entonces, esto, que ya es muy cercano a la programación, lo vamos a ir a escribir allá. Vamos a venirnos acá. Como les dije, ya tenemos el mes de la venta. Entonces aquí solo tenemos que escribir nuestra estructura de programación. No necesitamos ninguna variable de memoria. Yo pongo el if. Tengo que respetar el nombre del parámetro tal como viene aquí. Si aquí puse mes venta, aquí también tengo que poner mes venta. Porque como les dije antes, si yo le pusiera mes y hago aquí la comparación, lo que va a asumir Visual Basic es que esta es una variable memoria que yo no declaré y la va a crear. Pero cuando la crea no tiene ningún valor, no tiene contenido. Entonces va a comparar con nada y nunca nos va a dar el resultado que queremos. Por eso es que es importante respetar esos nombres. Entonces, si yo escribí ahí mes venta de esta forma, entonces yo tengo que ponerlo de esa forma. En este caso, aquí sí tengo que respetar que los textos tengo que escribirlos entre comillas. Porque si no, igual va a asumir que es otra variable de memoria que no tiene nada. Entonces va a comparar mes venta con una variable de memoria que no tiene nada.
Aquí quiero que compare más bien con el valor enero. Aquí pongo or mes venta igual a febrero. Y para cada una hago la comparación. Como les dije, esta es costumbre mía, ¿verdad? Casi siempre de una vez incluyo el endif para que no se me vaya a olvidar incluirlo. En este caso, tengo dos opciones. Una es que asigne de una vez el valor a la función calcular periodo. La otra opción es que yo tenga una variable de memoria intermedia que asigne los valores a esa variable de memoria y al final se lo asigne completamente a la función. ¿Cómo prefieren que trabajemos? ¿Con una variable de memoria adicional o directamente? Directamente. Ok. Entonces, aquí decimos de una vez calcular periodo va a ser igual a, nuevamente lo que estamos devolviendo es un string, tiene que ir entre comillas. ¿Okay? Ahora vamos a poner el if. Acuérdense que aquí en este if no pueden dejar el espacio en blanco entre el else y el if. Porque si lo dejan, asume que el if es una nueva estructura condicional que va a necesitar un nuevo endif. En cambio, si lo dejan pegadito, entiende que es lo mismo. Entonces, mes venta igual abril. En este caso, nuevamente volvemos a poner el nombre de la función y esta vez con el valor acá. Acá, vean que digamos yo lo escribí todo en minúscula, cuando me paso de renglón, como en la definición está escrito con mayúsculas y minúsculas, así me lo cambio. No les digo, respeta tanto para las palabras reservadas como para las definiciones de nuestras macros. Aquí yo puedo dar copiar y pegar. Y entonces lo único que tengo que cambiar aquí es este 3, aquí este 4 y aquí obviamente los meses, ¿verdad? Sería julio, agosto, septiembre. Y en este caso sería octubre, noviembre y diciembre. Aquí, ojo, ¿verdad? Esto pueden hacerlo, lo único es que tengan suficiente cuidado de cambiar todo lo que necesiten cambiar para que no les vaya a generar valores falsos. Y por último tengo el else, donde yo digo, bueno, si no fue ninguno de todos esos, entonces yo le voy a decir que tiene que generarme la palabra error. ¿Ok? Esta es ya mi función, está ya declarada en un módulo, así como está, ya yo la puedo utilizar dentro de la hoja Excel. Entonces salvamos, siempre acuérdense de salvar, y nos vamos a ir a la hoja Excel. Aquí en la hoja Excel, yo quiero que en esta columna quede el periodo, ¿cierto? Entonces yo aquí, igual que cualquier función, yo digo igual, yo voy a poner calcular, ahí está la función, calcular periodo. Yo le doy clic y tengo que decirle cuál es el parámetro. El parámetro es la celda A3, ¿cierto? Esa es la que yo quiero ver ahí. Cierro. Ahí está. Igual que cualquier función, puedo arrastrarla. En este caso la referencia es relativa. Yo quiero que la calcule para cada una de las filas, así que no tengo que hacerla absoluta. Y ahí tengo mi función funcionando. En este caso tengo error, ¿por qué? Porque aquí dice noviembre, no noviembre. Hay una falta de ortografía, entonces por eso me la pone como error. En este caso pone septiembre en vez de septiembre. Yo puedo decir, no, bueno, pero esto no es un error. Yo quiero que me incluya septiembre allá también. Entonces, yo me vengo nuevamente al editor de Visual Basic y yo le digo, y aquí también que me acepte septiembre. Entonces yo pongo, or mes venta igual, esto no lo tienen que hacer, pero digo yo para que vean, septiembre.
Porque acuérdense que ella no entiende semántica, no entiende que septiembre es parecido a septiembre. Hay que ponérselo así tal cual. Entonces, si yo hago esto, nuevamente me vengo acá. Tengo que volver a asignar valor aquí, darle Enter otra vez. Tengo que volver a arrastrarlo en todas las columnas porque ya el valor se había calculado. Entonces, es para que lo vuelva a calcular. Y ya en este caso, donde tengo septiembre, ven, ya no me pone el error en la fila 32. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios ahí? ¿No? ¿Le salió bien? Profe, ¿cómo hizo para que se ejecutara el módulo? Para volver a ejecutarlo. Ajá, como para que ya empiece a trabajar, es que a mí no me trabaja, o sea, como que sigue en blanco. ¿Puedes compartir pantalla para verlo? Es que estoy desde el iPad y en la computadora lo estoy haciendo, entonces. Ok, yo aquí lo que hice fue escribir el nombre de la función y asignarle el parámetro, que es el mes que tengo acá. ¿Lo ves? Ok, Que sí. está aquí entre comillas. Ujú, Si no ok. tenés parámetro, probablemente, no sé qué haría. Déjame ver qué hace. Igual, calcular periodo. Si lo cierro, le debería generar ese error. Y si pongo como parámetro una variable que no tenga nada, digo una celda que no tenga nada, con error sí. En todas formas debería desplegarte algún resultado. ¿Ya te funciona? Sí, gracias. Ok, perfecto. Hay una pregunta. Ajá. Digamos, ¿eso sería preferible usar un VLOOKUP o, digamos, cualquier método está bien? No, ahorita que estamos en programación, todo es por programación. No, sí, yo sé, pero digo como en general, digamos, si uno tiene la opción, Es que depende. Si fuera algo tan sencillo, digamos, para efecto de un trabajo que estás haciendo, pues tal vez es más fácil hacer el VLOOKUP. Lo que pasa es que esta es una macro muy sencilla. Vas a ver que pronto empezaremos a hacer cosas muchísimo más complejas, donde ya sí no es tan sencillo con funciones de Excel. ok, entiendo. Entonces, Gracias. digamos, para este caso específico, uno diría, si es más fácil. Por supuesto que sí. Pero lo que quiero es que vayamos poco a poco aumentando el nivel de dificultad para que vean todo lo que se puede hacer desde la programación. Vean que a diferencia, eso sí, ojo, a diferencia de las funciones de Excel, ¿verdad? Bueno, en este caso sí veo que la función que está ejecutando acá, pero después vamos a ver cuando yo asigno ciertos valores, mediante programación en subrutinas, por ejemplo, lo único que nosotros visualizamos es el resultado. No visualizamos todas las instrucciones que hay detrás de la macro. En el caso de las funciones de Excel, siempre vamos a ver toda la fórmula ahí. Entonces, con macros no necesariamente. Ok, esa es la primera. Vamos a ver entonces ahora la segunda función que vamos a hacer. Bueno, esto ya lo hicimos, aplicamos la función y ya nos fijamos que funcionará bien. En el ejercicio D dice, cree una nueva macro de tipo función que devuelva el nombre de la zona en la que se encuentra la tienda y que reciba como parámetro el número de la tienda con base en la información que se presenta en la siguiente tabla. Estos son los números de tienda, que son los que yo tengo acá en la columna C. Entonces, a partir de ese número, yo tengo que decir si es de la zona central, de la zona sur o de la zona norte. Y este resultado es el que yo pondría aquí en esta columna. ¿Ok? Entonces, primer paso, dijimos, vamos a identificar el objeto y no, mentira, vamos a escribir la función, el encabezado de la función, no estamos programando objetos. Y entonces, ¿qué nombre le vamos a poner a esta macro? Nombre zona, podría ser, profe. Nombre zona, ¿ok? Entonces, vamos al editor nuevamente. Para escribir una nueva macro, lo que hago es que me vengo aquí al final, le doy Enter y empiezo a escribir. Nada más. Entonces, ahí ponen function. Me dijiste nombre. ¿Cómo era? Nombre zona. En realidad dije nombre zona, pero tal vez quede mejor con zona, para que quede más cortito, no sé. Función zona. Ok. Esa es la función zona. ¿Ok? Me dice entonces, recibe como parámetro el número de la tienda. El número de la tienda es un número entre 1 y 9. ¿Qué tipo de dato debería asignarle?
byte. Un byte, genial. Aquí no ocupamos decimales. Y como nunca va a exceder de 9, o ponerle mucho, va a exceder de 100, igual va a mantenerse en el margen de 0 a 255 que me permite un byte. Entonces, vamos a ponerle acá. El número de tienda es, es de tipo byte. ¿Okay? Ahí ya tengo eso. Me devuelve uno de estos nombres. ¿Qué tipo de dato devuelve la función entonces? String. Un string, perfecto. Vamos bien, chicos, vamos bien. Entonces aquí, después de cerrar el paréntesis, le pongo as string. Esta es mi función, ya está definida y así se va a llamar. Entonces ahora, esto viene siendo muy, muy parecido a lo que hicimos acá. Es bastante, bastante parecido. Este sería el 2T. Porque lo que yo le estoy diciendo acá es, bueno, si la tienda es 1, 2, 3 o 4, es 1, 2, 3, 4, entonces la zona es central. ¿Cierto? Si es 5 o 6, si no, voy a terminar escribiéndolo. Si la zona es 5 o 6, perdón, la tienda. Si no, ojo que acá, las instrucciones, no me dice absolutamente nada de que pueda haber un valor incorrecto. Entonces puede ser que en este caso no lo necesite. Entonces no lo vamos a escoger. Si no está en ninguno de sus rangos, de una vez, vamos a borrar esto. Si no, la zona es, ¿cuál era? Norte. ¿Ok? Entonces aquí lo que cambia es que pongo tienda igual a 1 o tienda igual a 2. Acuérdense que aquí para cada una de las validaciones tiene que escribirse con qué estoy comparando. 3 o tienda igual a 4. En este caso, entonces, a zona le asigno el valor central. Si aquí ponemos el CIF, mira, ahí me faltó un, no, ahí está. Si en esta de arriba, mira, me faltó un if acá, el CIF. Sí, y aquí vamos a poner otra vez. En este caso, tienda es igual a 5 o tienda es igual a 6. Entonces aquí yo pondría zona sería igual a sur. Y si no, zona es igual a norte. Esos son mis valores. Utilizo igualmente el operador lógico O para hacer todas las validaciones y asigno el valor. Entonces vamos a escribir eso acá. Donde yo aquí nuevamente le voy a decir, ya tengo el número de tienda, no necesito trabajarlo, pedírselo al usuario. Pero como en este caso hicimos directamente la asignación a la función, en este caso vamos a trabajarlo con una variable intermedia para que vean cómo es. Como el valor que devuelve es string, entonces vamos a declarar esa variable de tipo string. Nombre, zona, as string, por ejemplo. Entonces yo voy a venir a hacer la validación. Si num tienda es igual a 1. En este caso, como estos son valores numéricos, yo no tengo que ponerlos entre comillas.
Acuérdense que el número 1 es diferente del símbolo 1. Entonces, si lo pongo entre comillas, no va a encontrar la relación. O tienda es igual a 2, o es igual a 3. Y para cada uno tengo que establecer los valores que voy a comparar. En este caso, lo que voy a hacer es que, en vez de asignar directamente el valor a la función, voy a asignarlo acá. El primero era central. El sitio. Dijimos que después, si es igual a 5 o si tienda es igual a 6, entonces, nuevamente vuelvo a utilizar la variable de memoria. Y dijimos que iba a ser sur. Y en cualquier otro, digamos que nombre zona, le voy a asignar el valor. Termina aquí mi end if, ¿verdad? Tengo que ponerlo siempre. Pero entonces, si yo lo hago así nomás, a zona no le he asignado nada. Entonces no me va a devolver nada. De manera que yo si uso una variable de memoria intermedia, lo que tengo que hacer al finalizar es decir que a la función zona le voy a asignar el valor que tengo en esa variable intermedia. ¿Ok? Entonces, si no le pongo esta instrucción, zona como tal no tiene ningún valor. O sea, le va a poner un espacio en blanco, creo. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajarlo así. Ahora vamos a ir a aplicar la fórmula, la función, a las celdas correspondientes en el archivo. Entonces, yo aquí le digo, en esta celda voy a aplicar la función zona, que ahí ya la tengo. ¿Con cuál parámetro? Con el número de la tienda. Ahí la tengo. Y esto lo arrastro para todas. Y ahí está. Ahora, acuérdense, digamos, ustedes pueden decir, esto es más fácil hacerlo como un buscar V, como dijo el compañero y todo. Pero yo puedo hacer funciones así muy específicas y a final de cuentas hacer una macro, una subrutina que las ejecute todas. Entonces yo solo voy a tener un botoncito aquí que yo le doy clic y lo realiza todo automáticamente. Entonces esa es una ventaja en vez de tener que ir a utilizar las fórmulas en cada una de las celdas siempre. ¿Ok? Profe, ¿podría devolverse un momento para tomarle foto a la fórmula? Bueno, fórmula le digo yo. A las macros. Ajá. Ahí está. Gracias. Ok. Profe, una pregunta. Ajá. Ahí como, digamos, ¿en qué me diferencia haberlo trabajado con el DIM o haberlo trabajado como lo que está arriba? Porque El al final resultado es el mismo. Ajá. El resultado es el mismo, exactamente el mismo. Lo que pasa es que hay gente que prefiere utilizar estas variables de memoria intermedias porque les suena como más claro. Hay gente que prefiere trabajarlo así, ya es una cuestión de gusto, como se sientan más confortables. Pero digamos como que no, en este caso no afecta, porque si se llega... No, porque yo lo pude haber hecho directamente. Aquí en vez de poner nombre zona, ponerle directamente zona. Ok, Y no perfecto. hubiera habido ningún problema. Como les digo, les voy mostrando así, siempre que pueda les voy a mostrar diferentes formas de hacerlo para que ustedes digan, esto me gusta más que este otro. O tal vez no les guste ninguno, pero que escojan el que menos les disgusta por lo menos. Pero esa es la idea, que más bien vean las diferentes formas de solucionar. Profe, ¿por qué fue que debajo de end if le puso zona igual nombre zona? Porque esta es la función que se llama zona que tiene que devolver un string. Si vos ves acá, el nombre es calcular periodo y yo directamente le asigné el valor a calcular periodo. Entonces, cuando termina, ya calcular periodo tiene un valor. En este caso, como usé una variable intermedia, ¿ves? Aquí le puse nombre zona, aquí también puse nombre zona y aquí también,
a zona como tal no le he asignado nada. Entonces no estaría devolviendo ningún valor. Es más, veámoslo así. Voy a poner esto en comentario. Cuando está en comentario, está así en color verde, es una instrucción que no se ejecuta. Vamos para que vean la diferencia. Es la misma función, ¿verdad? Voy a darle Enter. Cambia. ¿Por qué? Porque la función en sí no tiene asignada ningún valor. Entonces, porque, como les digo, no, aquí utilicé la variable de memoria. Todos estos valores están en la variable de memoria. Entonces, yo tengo que decirle a la función, ahora usted va a tener el valor que tenga esta variable de memoria para que devuelva ese valor a la celda correcta. ¿Ya quedó claro? Sí. Sí, profe, gracias. Aquí nuevamente le voy a poner el Enter para que lo vuelva a calcular y ya está. Profe, me está pasando que, no sé, lo escribo y me pone como que error, digamos, le pongo ¿Puedes el den y compartir todo. pantalla? Es que estoy con 2 dispositivos, pero le puedo mandar la foto por WhatsApp. Sí, mándame la foto, porfa, para verlo. Ok. Chicos, por hoy quedamos aquí. Falta solo una macro, pero igual no quiero hacerla en carrera. Prefiero que la hagamos en la otra semana. Y nos vemos entonces ahora en la parte teórica. Por si alguno quiere ir saliendo. Profe, una Mientras veo. consulta. Ajá. Que digamos, yo esto, lo que es como lo de programación ya le doy guardar y como el archivo ya lo habíamos guardado como en el otro Habilitado para formato. macros, ya ahí está salvado todo. Ah, ok, perfecto, gracias. Y solo una vez hay que habilitarlo para macros. Ok, gracias. Ok, lo que veo por la foto me parece que no pusiste el CIF, sino que pusiste el LF. Me parece que esa no es una I. Ah, ok, pensé que era una L. No, es el Está IF. bien, Ajá. Cambialo y ya con eso te va a funcionar. gracias. Ok. Sí, en las dos es lo mismo. En las dos fotos. Ahora, ojo también ahí en calcular periodo. Cuando definís donde dice function, escribiste calcular periodo, no periodo. Entonces cambia eso porque si no tampoco lo va a entender, va a asumir que son variables de memoria diferentes. ¿Lo viste? ¿Quién me habló? No sé quién era. Natasha. Chicos, voy a cerrar aquí entonces para que vayamos a la parte teórica. Nos vemos ahorita.